vengo a hablar de qué posibilidades existen en relación a incorporar clausulado social y medioambiental en la contratación pública, y voy a seguir pues básicamente por donde lo dejé ayer, ¿no? Y bueno, también voy a hacer como mucha mención a lo que ha dicho tanto Alois como María Jesús, porque una de las partes importantes de todo el proceso de la contratación es justamente la planificación, ¿no? Que bueno, hemos visto que no es muy recurrida, ¿no?, por parte del sector público canario para enfrentar la propia contratación. Y como bien ha dicho María Jesús, pues digamos que os puede servir para mejorar los procesos de contratación desde diferentes enfoques, ¿no? Pues yo voy a comenzar, como digo, por donde lo dejé ayer. ¿En qué era la contratación pública responsable? Pues voy a hacer referencia de nuevo al profesor Jimeno Feliu, que es toda una referencia en este ámbito, es catedrático de la Universidad de Zaragoza. Y bueno, básicamente una primera idea que tenemos que tener clara para digamos, explorar, ¿no?, cómo incorporar todo ese tipo de clausulado es tener claro qué políticas públicas quiero favorecer o cuáles son mis objetivos, ¿no?, en relación a la política pública, ¿no? Y observar, por ejemplo, si sois una administración local o una entidad del sector público, el Gobierno canario, pues observar, analizar cuáles son vuestros planes para favorecer la igualdad, cuáles son vuestros planes para favorecer el desarrollo sostenible. Ahí ya tenéis una primera clave con relación a bueno, qué podríais hacer o qué deberíais de priorizar como criterio clausulado social. Me sorprendió mucho, hice un trabajo con la Universidad de Córdoba en cuanto a medir la coherencia de sus políticas para favorecer el desarrollo sostenible, ¿no? Y bueno, pues tenían planes de prevención, tenían planes de igualdad que hacían referencia a la contratación, es decir, que ya habían incorporado, ¿no?, a la contratación como un instrumento más para favorecer ese plan. Y sin embargo, cuando te ibas a los pliegos, ese clausulado estaba ausente. Es decir, una administración del sector público que tiene sobre papel un compromiso y unas acciones que quiere llevar a cabo, luego no las materializa, incluso las que tienen referencia expresa a la contratación pública. Por tanto, la conclusión del estudio era que había cierta incoherencia en cuanto al plano declarado con el plano practicado en este asunto, ¿no?, en temas de contratación pública. No solamente en eso, también, por ejemplo, en el ámbito de la cooperación internacional, ¿no?, que también tenían una estrategia de cooperación en la Universidad de Córdoba y que no se plasmaba en gran parte de la contratación que habían hecho, creo que era el año 2021-2022, ¿no? O sea, que hasta ahí, o sea, bueno, ya lo vimos ayer también, ¿no? O sea, que en el plano declarado todo es muy loable, ¿no? Todas las políticas se quieren llevar a cabo, pero luego cuando hay que materializarlas, pues ahí hay un bloqueo que pues, en el camino pues se queda la política, ¿no? Entonces, la contratación pública estratégica o responsable lo que viene a reivindicar es justamente eso. La contratación pública representa, como vimos ayer, en 2023, representó 1 de 10 euros que se gastaron en España. Tiene que esa parte de la gestión pública, que representaba como el 24-25% del gasto público, es decir, 1 de 4 euros que se gasta el sector público es en contratos, tiene que estar sometido también a la política pública, a todas las políticas públicas, sociales, medioambientales, y ahí pues invito a que se analicen si existen, incluso se utilicen para justificar la propia necesidad de incluir este tipo de criterios, incluso mencionándolo en el objeto del contrato. Es decir, si yo tengo una política, imagínense, de cooperación internacional, que es de lo que puedo saber más, ¿no?, en cuanto a política pública, que dice que se tiene que potenciar o apoyar el comercio justo, pues yo si tengo que hacer un contrato para una concesión de servicios de una cafetería, de un comedor, pues puedo justificar que tengo o que voy a exigir o voy a pedir o voy a valorar que se incorporen productos de comercio justo porque mi política de alguna manera me lo mandata, ¿no? Entonces es una forma de reforzar tanto la necesidad como la propia justificación del contrato. Y aparte, bueno, también lo decía ayer, la coherencia.
la coherencia en la gestión de los recursos públicos. Tiene muchísimos beneficios. Entre otros, la propia legitimidad que ganas ante la ciudadanía, porque también, no sé si las personas que estabais aquí, con el ejemplo de que bueno, pues nos dan la tralla, ¿no? Campañas publicitarias de que separemos residuos en casa, tenemos toda la cocina ocupada con 3, 4, 5 cubos y nos dedicamos a separar los residuos, y luego llegamos a un edificio del sector público y no hay manera de separar los residuos. Vamos, yo trabajo y bueno, esto es como echar piedra sobre mi propia casa, en la oficina en la que yo trabajo no separamos residuos. O sea, no los separamos. Todo el papel, el plástico, la materia orgánica, va todo al mismo sitio, ¿no? Entonces, bueno, aunque hay una reclamación de que cambien esta cuestión, pero evidentemente no es congruente. Si llega allí cualquier ciudadano y pues está separando en casa y llega a la administración y ve que no se aplican los criterios que se difunden, pues se pierde legitimidad, ¿no? Esto lo podemos extrapolar a otro tipo de consideraciones, ¿no? Pero también otra de las partes que favorecen o que deberían de alguna manera de apoyar o impulsar la contratación pública estratégica es que se gana en eficiencia en la gestión de lo público. Es decir, si todos los recursos los ponemos al servicio de objetivos políticos, de la política pública, vamos a ser mucho más eficientes, vamos a tener mucho más impacto con ese recurso que gastamos que si no lo hacemos en términos de igualdad, en términos de lucha contra el desempleo, en términos de desarrollo sostenible, en términos de inserción sociolaboral. Es decir, es de sentido común, vaya, que la contratación pública estratégica no pretende, no ha descubierto la rueda, sino simplemente aplica el sentido común al ámbito de la contratación. Bueno, yo que de alguna manera vengo también, fue en el año 2006, 2007, cuando empecé a vincularme a toda esta cuestión, ¿no?, de la contratación pública a través de varios programas europeos. No era sencillo hablar en aquel entonces de todo esto, porque afortunadamente la ley, y como veremos ahora, ha avanzado, ¿no? y ya explicita que los criterios sociales y medioambientales son factibles, es decir, incluso mandata que sea así, ¿no? Pero en 2006, 2007 esto no estaba tan claro, sobre todo por parte de los órganos de contratación, ¿no?, que nos discutían, ¿no?, que esto era discriminatorio, que no tenía cabida, que generaba inseguridad jurídica. Yo entiendo también que la falta de práctica, ¿no?, de experiencias, de referencias, pues no ayudaba, porque realmente eran pocas las entidades públicas, o bueno, no muy numerosas las que ponían en marcha iniciativas de este tipo, aunque sí teníamos ya jurisprudencia, teníamos comunicaciones de la Comisión Europea en el año 2001, teníamos la propia directiva de 2004, es decir, ya había elementos, ¿no? Pero en la práctica, pues no era así, ¿no? Entonces, bueno, pues era como un cuestionamiento que afortunadamente tanto la jurisprudencia como la legislación, como los compromisos políticos y la política pública han venido un poco a reforzar que es necesario que se ponga en marcha una contratación pública responsable y se incorporen criterios de sostenibilidad en los contratos públicos, ¿no? Y bueno, también lo ha dicho Alois, ¿no?, es reforzar la idea de que la ley de contratos mandata que los contratos públicos ya no solamente tienen que satisfacer la provisión, ¿no?, de servicios, obras y suministros al sector público, sino que también debe tener el objetivo de favorecer las políticas públicas, de apoyar, de contribuir a mejorar el impacto de las políticas públicas, sociales y medioambientales, siempre y cuando esté en relación con el objeto del contrato. Difícilmente un objeto del contrato no va a tener un impacto medioambiental, no va a tener una incidencia social. Es decir, si medimos el objeto del contrato en función del ciclo de vida del producto que vamos a contratar o del servicio, difícilmente no hay un impacto social y medioambiental. Por tanto, difícilmente no va a ser posible incorporar criterios sociales y medioambientales porque en la mayoría de los casos va a estar vinculado con el objeto del contrato. Es decir, un servicio de limpieza tiene un impacto medioambiental, tiene un impacto social, ¿no?, sobre las personas adscritas a ese trabajo, sobre los productos que se utilizan. Una obra tiene un impacto medioambiental, además mucho más expreso, ¿no?, o mucho más visible, ¿no?
La compra de una camiseta tiene un impacto medioambiental y un impacto social. ¿Quién la fabrica? ¿Cómo la fabrica? ¿Con qué tejido está hecha, ¿no? ¿Con qué algodón? En la producción del algodón, ¿qué químicos, qué fertilizantes se han utilizado, ¿no? Es decir, el impacto medioambiental es muy fácilmente, y social, o la relación con el objeto del contrato es muy fácilmente relacionable. Es decir, que cuando la ley dice en toda la contratación, básicamente se está refiriendo a toda. O sea, que el objeto del contrato es como reforzar un poco la idea de que, bueno, de que este tipo de criterios tienen que estar vinculados, pero son fácilmente vinculables. Máxime si lo hacemos desde, como dije ayer, ¿no? Si lo que ya queremos contratar no es algo, un servicio, una obra, un suministro al uso. Es decir, yo ya no quiero contratar una obra al uso. Yo quiero contratar una obra para favorecer la inserción sociolaboral. Entonces, el objeto del contrato ya es distinto. Yo ya no quiero un servicio de catering al uso. Yo quiero un servicio de catering con producto ecológico y de comercio justo. Ya es otro objeto del contrato. Y si se quiere reforzar la seguridad jurídica y se quiere hacer explícita la relación con el objeto del contrato, pues se debería de mencionar y no hay problema, porque lo que se contrata lo establece el propio órgano de contratación, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí reforzar esa idea de que la ley pues nos interpela, ¿no? Y nos pide que consideremos este tipo de criterios, ¿no? Y bueno, aunque voy a hacer una relación luego de criterios así muy generales, porque evidentemente en 40 minutos que iba a durar esta intervención, pues no tenemos la capacidad de definir criterios para contratos o tipos de contratos específicos. Pero sí vamos a hacer, voy a mostrar una panoplia de criterios que podríais considerar y cómo lo deberíais de considerar para asegurar la máxima seguridad jurídica, ¿no? Porque también he de decir que con toda la intervención previa también hay que saber meter los criterios, hay que saber introducirlos, incorporarlos, considerarlos, porque no se pueden incorporar de cualquier forma. Lo decía Lois, ¿no? Hay que hacer comprensibles los contratos o los pliegos a los licitadores, ¿no? Que a lo mejor no se mueven en el argot de la administración, ¿no? Del sector público, de la contratación específicamente, ¿no? Sino que se mueven en el argot que saben, ¿no? Que es la actividad que desarrollan. Entonces hay que hacer comprensible lo que se exige, lo que se solicita, definiendo en la medida de lo posible qué es lo que se pide, aclarándolo, ¿no? Incluso yo diría más, desarrollando criterios en la medida de lo posible que sean indubitables, es decir, que no quepa un resquicio de duda de interpretación por ninguna de las partes en cuanto a lo que se está exigiendo, lo que se está pidiendo. Así se puede presupuestar mejor, así se puede evitar que haya problemas luego en la ejecución, así la interpretación posterior pues puede quedar, o sea, puede ser mucho más unánime, ¿no? Entre el contratista y el responsable del contrato. Es decir, que cuanto más se definan los criterios sociales y medioambientales, pues mucho mejor para ambas partes, ¿no? Y bueno, de forma sucinta, porque ya lo dijimos ayer, pues bueno, nos estamos refiriendo a la dimensión social de los contratos, que tiene que ver con en qué condiciones están las personas que prestan su trabajo en estos servicios, obras, que tienen que ver básicamente con sus condiciones laborales, que tiene que ver también con el colectivo social o el grado de vulnerabilidad que puedan tener, es decir, favorecer la inserción sociolaboral a través de la contratación pública, que tiene que ver también con la apuesta porque la PYME participe en la contratación pública. Lo decía María Jesús, ¿no? Como y ya también lo veíamos anteriormente en el día de ayer, ¿no? Cómo hay en cuanto a lo que representa en términos de empleo, en términos de volumen económico, la pequeña y mediana empresa en nuestro PIB, con relación a lo que luego, digamos, en cuanto a la gestión de los contratos públicos, ¿no? En términos porcentuales, ¿no? Y la gran empresa pues, es la que en este momento ocupa la gran parte de los contratos públicos, ¿no? Entonces, bueno, pues también un poco hilando con lo que decía anteriormente, esa claridad en cuanto a los criterios que se exigen, pues puede ayudar a las empresas, a las pymes, a presentar contratos, ¿no?
Bueno, pues también todo lo que tiene que ver con medidas para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres en la ejecución del contrato, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bueno, todo lo que tiene relación, como digo, con las personas que nos van a prestar el servicio. Bueno, también, como ayer se habló mucho de ello, de la reserva de contratos a centros especiales de empleo y empresas de inserción, que es una reserva obligatoria, o sea que tendrían que estar ya implementando todos los órganos de contratación, todos los poderes adjudicadores tendrían que tener ya, incluso aprovechando la planificación de la contratación, pueden en esa planificación, que además el OIRESCON como que lo propone, ¿no? Que se informe en esa planificación si el contrato está o no reservado. ¿Para qué? Para también que el propio sector se prepare. Es decir, que no le llegue de un día para otro que tiene que presentar una oferta, que se ha reservado un contrato, sino realmente que lo pueda saber con antelación, para que también el sector pueda prepararse ante esas reservas que llegarán, ¿no? Ante esos contratos reservados que llegarán, ¿no? Entonces, bueno, pues puede servir para eso. Bueno, todo lo que tiene que ver con clausulado medioambiental, pues bueno, eficiencia energética, apuesta por las energías renovables, apuesta por materiales sostenibles, por evitar la presencia de ciertos químicos en determinados productos que se utilizan. Como por ejemplo los productos de limpieza, el hacer, pues por ejemplo, cuando se diseña un edificio, pues que sea con criterios de arquitectura bioclimática, por ejemplo. Puede ser una opción incluso que permita que durante la fase de uso del edificio pues no consuma tantísima energía, ¿no? O sea, que ya de la eficiencia se pueda trabajar desde el principio, ¿no? O sea, que como veis, los criterios sociales, medioambientales se pueden incorporar en muchas partes de los contratos y en muchos tipos de contratos, ¿no? La apuesta por la producción ecológica, ¿no? de alimentos, la apuesta también pues, por madera, ¿no? Como la que tenemos en esta mesa, procedente de bosques gestionados de forma sostenible, el uso de materiales de construcción sostenibles también, el uso, por ejemplo, de áridos reciclados para el firme de las carreteras, es decir, hay muchas posibilidades que se pueden dar para mejorar la sostenibilidad de los contratos públicos. En la dimensión ética, pues nos estamos refiriendo, como hablábamos ayer, a las condiciones de vida y trabajo de aquellas personas que no participan directamente de nuestro contrato, pero que sí tienen una vinculación con nuestro contrato y que participan dentro del ciclo de vida de algunos productos, ¿no? Sobre todo los que se producen y fabrican en países terceros de la Unión Europea, ¿no? Sobre los que no, puede caber cierta incertidumbre en cuanto a que se estén respetando los derechos laborales básicos fundamentalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues en esos casos, por ejemplo, estoy hablando de textil, de uniformes de trabajo, que son contratados de una forma bastante recurrente, por ejemplo, por ayuntamientos, para su personal o por parte de otras entidades del sector público. Bueno, pues si hay duda de que puede haber explotación laboral en la cadena de fabricación, en la cadena productiva, pues se puede incorporar criterios para garantizar que no sea así, ¿no? Y que no se favorezca, o en este caso, como decía ayer, se sea incongruente e incoherente con la política de cooperación internacional, que por un lado esté financiando vía subvenciones la mejora de vida y trabajo y desarrollo de comunidades de otras partes del mundo y por parte de la contratación se estén comprando camisetas a un precio bajísimo que muy seguramente estén soportadas por la explotación laboral de muchas personas, ¿no? Entonces, para evitar eso y ser coherente también en la gestión de lo público, pues apoyar la dimensión ética, que bueno, pues tiene como uno de sus referentes en el comercio justo, ¿no? Que es ya una red de comercialización que cumple con todo ese tipo de principios y que está en el mercado, es decir, tampoco hay que buscar mucho. Imagino que alguna o alguno de vosotros y vosotras ya habréis consumido algún producto de comercio justo sabiéndolo y no sabiéndolo. Porque ahí es curioso también cómo algunas universidades, por ejemplo la Universidad de Barcelona, lleva desde hace muchísimo tiempo incorporando que en todas sus cafeterías exclusivamente se sirva café de comercio justo. Es decir, no hay opción. Tienen ese compromiso y el 100% de su café, de estas cafeterías, es de comercio justo. Entonces, bueno, pues es una manera de favorecer ese compromiso dicho esto, es posible que algún alumno o alumna de la Universidad de Barcelona pues lo mismo no lo sabe,
que está consumiendo ese producto, ¿no? Pero, sin embargo, sí que desde los órganos de contratación de la Universidad de Barcelona pues, se ha primado esto, ¿no? Y se viene haciendo desde hace muchos años. Y luego todo el ámbito de la innovación, en el que yo no voy a entrar mucho, pero que bueno, pues puede servir también para favorecer innovaciones sociales, ¿no? Es decir, si hay alguna práctica, alguna innovación tecnológica, bueno, empresarial, social, que se pueda desarrollar, pero que no esté desarrollada y desde el sector público se puede potenciar a través de la compra innovadora, pues como para entendernos, pues es una forma de comprar a futuro, ¿no? Un producto que no existe o un servicio que no existe en este momento, pues a través de la contratación pública lo potencio, lo financio, lo impulso para conseguir que ese producto exista en un tiempo, ¿no? A través de la compra innovadora. Entonces, bueno, eso es un nuevo recurso de la propia contratación con el que se pretende favorecer la I+D+I, ¿no? Y bueno, pues hay algunas cosas de las que ya he dicho, ¿no? Cláusulas sociales y medioambientales dentro del proceso de contratación. Podría haber hecho otra distribución de las fases del proceso de contratación, pero creo que esta es la más visual para lo que voy a contar y un poco pues resume dónde podríamos incorporar los criterios y cómo lo deberíamos de hacer, ¿no? Voy a empezar por la planificación porque, como se ha planteado por parte de María Jesús y bueno, es el momento en el que tenéis la posibilidad de visualizar qué es lo que queréis contratar y cómo lo queréis contratar, si a través de una reserva de contratos, si a través de algún tipo de criterio medioambiental y social que queréis potenciar, etcétera. Pues bueno, la planificación es esa parte que se debería de ir asumiendo, no sé si progresivamente o de inmediato, pero bueno, que de alguna manera se debe plantear la necesidad de planificar los contratos porque, bueno, igualmente tiene muchas potencialidades y beneficios, ¿no? No solamente en cuanto a que se puedan incorporar criterios sociales y medioambientales, sino pues todas las prácticas anticorrupción que bueno, como también ha dicho María Jesús, pues se beneficia, ¿no?, de esa planificación, de que los contratos sean conocidos antes de adjudicarlos, ¿no? Bueno, pues una vez que ya se planifica, pues llegamos a la preparación del contrato, justificamos la necesidad de por qué hay que externalizar este servicio, esta obra, bueno, el suministro que queráis adquirir. Ya desde entonces, pues ya podéis tener, como decía anteriormente, un enfoque distinto, porque si queréis aplicar contratación pública responsable, desde ese momento deberíais ya de digamos, establecer si hay posibilidad de contratar de otra forma, ¿no?, de una forma más sostenible. Entonces, como decía anteriormente, ya no quiero contratar algo usual, algo convencional, sino quiero contratar algo sostenible, ¿no?, por utilizar la palabra también tan manida, ¿no?, de sostenible, que muchas veces no sabemos ni lo que significa, ¿no? Pero bueno, eso hay que definirlo también, es decir, no basta en un contrato con decir yo quiero un servicio de catering sostenible y luego no tener absolutamente ningún criterio. Es decir, simplemente por ponerlo en el objeto del contrato. Eso luego hay que definirlo, ¿no?, en los pliegos. Entonces, bueno, pues desde ese momento de la preparación del contrato y de la necesidad, que en cuanto a la necesidad también podéis justificar en la necesidad del contrato la necesidad, valga la redundancia, de incorporar criterios sociales y medioambientales, haciendo mención a alguna política municipal, a alguna política regional, que de alguna manera mandate o favorezca la incorporación de clausulado social o políticas sociales y medioambientales en la contratación pública. Pues bueno, una vez que tengamos definida y estemos ya preparando los pliegos, el contrato, pues definimos el objeto. Y ahí, pues en el objeto es muy importante que, bueno, como es lo que queremos contratar, ¿no?, pues que lo que queremos contratar es algo sostenible, ¿no?, o que entra dentro de lo que es la contratación pública responsable. Una vez que definimos ese objeto, lo siguiente es detallar, ¿no?, qué significa ese objeto. Es decir, operativizar, detallar qué significa con cláusulas, prescripciones técnicas concretas, ¿no?, especificaciones que nos permitan al licitador también entender exactamente en qué consiste aquello, ¿no? O sea, nos debemos preguntar el qué queremos contratar, ¿no?, que serían las prescripciones técnicas, ¿no? Luego, la solvencia. ¿Quién nos lo puede prestar ese servicio?
Es decir, qué requisitos tiene que cumplir para que se pueda implementar el servicio, porque podría darse el caso de que, si no existiera esta fase, una empresa de jardinería estuviera prestándome o me hiciera una obra de construcción, cuando la empresa es de jardinería, no es de construcción. Entonces, si no tiene experiencia, si no tiene profesionales cualificados, es decir, si no tiene un proyecto de implementación, no me lo puede realizar. Entonces, bueno, pues vamos a detallar cuáles son esos requisitos para ver, diferenciar y excluir aquellas entidades que no pueden prestar el servicio o que no tengo la suficiente garantía de que vayan a ejecutarlo, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya como primera cuestión que tenéis que tener en cuenta en cuanto a clausulado social y medioambiental, al ser requisitos, a ser cláusulas excluyentes, todo el tema de clausulado social y medioambiental es donde menos encaje tiene en la fase de solvencia. Y bueno, luego explicaré por qué. También porque la ley no hace explícitas muy pocas consideraciones en cuanto a temas de solvencia, ¿no? Sobre todo pues, en servicios y obras, pues que la empresa tenga implementadas medidas de gestión medioambiental, por ejemplo. O en el caso de los suministros, artículo 89, pues que si es un suministro que tenga incidencia, ¿no?, en temas de derechos humanos, en respeto de los derechos laborales básicos, pues que nos indique, ¿no?, qué medidas implementa dentro de la propia empresa para garantizar que durante la cadena productiva de aquellos productos que venden, fundamentalmente los que van a formar parte del objeto del contrato, pues medidas para garantizar el respeto a los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no?, que además también baste decir que están enumerados en el anexo quinto de la Ley de Contratos del Sector Público, ¿no?, para que conozcan cuál es la referencia, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, bueno, pues, más allá también de la experiencia del personal, incluso valorar a lo mejor la propia formación académica del personal que va a estar adscrito al contrato, más allá de la solvencia, pues, o sea, como requisito de excluyente no se puede considerar mucho más, ¿no? Luego, bueno, pues ya que tenemos quienes pueden asumir el contrato, sabemos lo que queremos contratar, bueno, pues qué mejoras, ¿no?, en función del mínimo que se vaya a incorporar, cuáles son las mejoras que yo voy a valorar, porque bueno, pues el licitador en este caso quiere ir más allá de lo que yo he reclamado y que bueno, pues si va a mejorar, por ejemplo, la sostenibilidad del propio contrato, ampliando los requisitos mínimos, pues deberían de valorarse en esta fase, ¿no? Y también decir en ese sentido que igualmente muchas veces se interpreta que el clausulado social y medioambiental es de carácter subjetivo. Es decir, que no se puede aplicar con fórmulas matemáticas de forma automática, ¿no? Pero no es así. No es así. Incluso diría más, en la mayoría de casos no es así. Si yo exijo que Universidad de Barcelona, si yo exijo que en una concesión de servicios de cafetería el café tiene que ser exclusivamente de comercio justo, es decir, lo obligo a que sea así, yo puedo valorar que si me incorporan además del café el té, el azúcar de caña y pues no sé, el cacao instantáneo de comercio justo, pues se lo valoro positivamente. Y eso es de aplicación automática. Es decir, si me presentan la oferta, el producto, se lo valoro, si no, no se lo valoro. Es decir, no hay que interpretar nada, ¿no?, subjetivamente. Entonces, en muchas ocasiones, una de las cuestiones es, bueno, es que tengo que formar un comité de expertos para valorar, y eso, bueno, es cuando ya sobrepasa el 50% de la valoración, ¿no?, ese tipo de criterios, pero no tienes por qué formar nada si el criterio es objetivo. O sea, no, incluso, es más, si yo impongo algún tipo de medida de carácter social que es cuantificable o medioambiental que es cuantificable, es decir, que no hay ningún tipo de valoración, de evaluación que hacer subjetiva, no son criterios subjetivos. Es decir, que esa confusión muchas veces existe y no debería ser así, ¿no?, en función también del criterio, tengo que decir, pero que como que, al menos en base a mi experiencia, muchas veces se acusa a los criterios sociales y medioambientales de ser subjetivos cuando en la fase de adjudicación no tiene por qué ser así. Y luego ya por último, pues una vez que hemos adjudicado el contrato, bueno, pues cómo se ejecuta, ¿no?, qué condiciones, esta sería la pregunta del cómo, ¿no?
cómo se ejecuta un contrato, ¿no? Es decir, pues con qué condiciones, en qué plazos, qué condiciones tiene que tener la ejecución del contrato, qué frecuencia, pues por ejemplo, con qué frecuencia se debería de limpiar los baños de este edificio, ¿no? Como mínimo, para de alguna manera operativizar el propio contrato, ¿no? Bueno, pues ahí también podemos incorporar criterios sociales y medioambientales, porque ahí nos podemos referir pues, a las medidas de gestión medioambiental que se pueden aplicar durante la ejecución. Podemos hacer mención a qué tipo de personal se debe contratar, por ejemplo, en caso de sustituciones. Si hay, vuelvo que era un tema, ¿no?, que salió ayer, el tema de la subrogación, ¿no? Pues si hay personal que sea de baja, que está subrogado, pues a lo mejor la sustitución de ese personal la puedo hacer con personal o colectivos vulnerables, ¿no? O para cubrir vacaciones, etcétera, pues con personas a lo mejor que tengan algún grado de discapacidad, puedo hacerlo. Que sean mujeres, puedo hacerlo. Es decir, colectivos que puedan ser vulnerables y que con ese tipo de medidas pretenda favorecer la igualdad de oportunidades y la inserción sociolaboral de este tipo de personas, ¿no? Y bueno, como decía, ¿no?, con el tema de la subrogación, que puede ser una medida que imponga como condición especial de ejecución, ¿no? Y bueno, también decir que otra de las cuestiones que a veces es recurrente, todas las fases del proceso de contratación, excepto la solvencia, van referidas al objeto del contrato, van referidas al contrato. Es decir, la solvencia es la única que va referida a la empresa, a la entidad. El resto de criterios no van referidos a la entidad. Por tanto, no puedo valorar un criterio general, que no sé ni tan siquiera si tiene incidencia en la ejecución del contrato. Por ejemplo, si yo valoro positivamente como criterio de adjudicación que una empresa tenga un plan de igualdad, bueno, ¿qué incidencia va a tener en mi contrato que esa empresa tenga un plan de igualdad? Es posible que ninguna, porque lo mismo no se aplica concretamente en la actividad que yo estoy contratando. Es difícil, ¿no? Pero es posible que no se vea cuál es la relación con el objeto del contrato. Entonces, en ese caso, se puede exigir un plan de igualdad cuando hay una incidencia en términos de igualdad en el propio contrato y está muy relacionado con el objeto del contrato. O incluso verificar que para empresas que obligatoriamente tienen que tener un plan de igualdad, lo tienen, ¿no?, como son aquellas que tienen que tener más de 50 trabajadores, ¿no? Pero lo más favorable, en el caso de la adjudicación, como mejora, pues sería pues, que se definan cuáles son esas mejoras que pretendo valorar y si la empresa las asume en la ejecución del contrato, pues las valore positivamente, pero no considerar un plan de igualdad en general, ¿no?, porque no sé si tiene incidencia. O no tengo por qué tener la certeza de que va a tener incidencia en el propio objeto del contrato, ¿no?, o en la ejecución del contrato. Entonces, bueno, pues ahí hay que tener mucho cuidado y no valorar, o por ejemplo, que también he visto algún criterio de adjudicación así, que la empresa tenga más de un 2% de personas discapacitadas en plantilla. Bueno, ¿qué incidencia tiene eso en mi contrato? Lo mismo, a lo mejor las personas que adscribe esa empresa a la ejecución del contrato no son las personas discapacitadas que tienen plantilla. Entonces no puedo valorarlo porque no es una mejora del propio contrato, de la propia ejecución del contrato. Es una política empresarial pues positiva, ¿no?, pero no está referida al objeto del contrato. Entonces, por eso hay que ser muy cuidadoso con este tipo de cuestiones, porque si no, pues podemos incurrir o nos pueden impugnar el contrato. Vaya. Y luego otra parte que además también se dijo ayer, que es el tema de la evaluación. Se deberían aprovechar los contratos públicos para recopilar indicadores que nos permitan, pues, por ejemplo, saber a cuántas personas se ha contratado la ejecución de un contrato, por ejemplo, que tengan algún perfil determinado, personas discapacitadas, con cierta vulnerabilidad social, ¿no? Y eso luego que nos sirva también para vender la contratación pública responsable. Es decir, que digamos, pues se ha contratado este año a través de los contratos administrativos de tal ayuntamiento, se ha podido contratar a 50, 60 personas discapacitadas con este perfil de vulnerabilidad. Es una manera de decir, oye, la contratación sirve para algo más, ¿no?, que
que para llevarse comisiones, ¿no? Que era lo que Javier Mendoza explicitaba ayer, ¿no? Que era como la contratación pública solamente sale en los medios, entre otras cosas, por el tema de la corrupción, ¿no? De cuántas comisiones ha llevado quién, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a intentar equilibrar el cosmos también diciendo que se pueden hacer otro tipo de cuestiones dentro de la contratación, ¿no? Y bueno, evaluar también para mejorar. Bueno, también lo ha dicho María Jesús, ¿no? Que al final los contratos se hacen como ad hoc, ¿no? A salto de mata, ¿no? Es como, ya necesito el contrato, ya lo voy a hacer, y bueno, pues eso deja poco espacio a la reflexión, a la planificación, a la evaluación de qué mejoras se pueden incorporar. Pues habría que dedicarle algo de tiempo también para ver, bueno, pues cómo hacerlo, ¿no? Cómo mejorar ese contrato desde el punto de vista en lo que a mí me toca de la sostenibilidad, ¿no? Y luego enfrentar la planificación, ¿no? Evidentemente desde ese trabajo previo, ¿no? Y luego ya, bueno, pues yendo a lo que dice la propia ley y algunos ejemplos que tenéis de algunas entidades del sector público que han hecho contratación pública responsable. Bueno, pues como veis ahí, en cuanto a la definición del objeto del contrato, la propia ley explicita que se pueden hacer mención a innovaciones tecnológicas, sociales y medioambientales que mejoren la eficiencia y sostenibilidad de los bienes, obras o servicios que se contraten. Es decir, ya la propia ley está de alguna manera explicitando, ¿no?, que es posible incorporar en el objeto del contrato este tipo de clausulado, ¿no? ¿Y cómo lo hace, por ejemplo, la Universidad de Jaén? Pues contratando un servicio de limpieza con una gestión medioambiental y social. Así define su objeto del contrato y luego lo, digamos, detalla, ¿no?, en los pliegos que desarrolla, ¿no?, que entre otras cosas, aunque he sido muy insistente en el tema, con la separación de los residuos, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a las prescripciones técnicas, aquí pone que, bueno, el artículo 126, siempre que el objeto del contrato afecte o pueda afectar al medio ambiente, es difícil que un objeto del contrato no afecte al medio ambiente, las prescripciones técnicas se definirán aplicando criterios de sostenibilidad y protección medioambiental. Y lo que fundamentalmente también expresa este artículo es que para definir los estándares medioambientales que deban, digamos, incorporarse o que se pueden incorporar, os debéis apoyar en los estándares reconocidos, ¿no?, por organismos estandarizadores, ¿no?, como ISO, como AENOR, que ya han verificado, han acreditado que efectivamente ese criterio, ese estándar, digamos, pues favorece el medio ambiente, ¿no?, o reduce el impacto sobre el medio ambiente, o tiene un beneficio social, que también las estandarizaciones son de carácter social y medioambiental. Pues bueno, ahí basaros en ese tipo de estándares. ¿Por qué? Porque eso también evita la discriminación. En cuanto a que una empresa u otra, pues bueno, se exija, a lo mejor llevado a un extremo, ¿no?, pues definir o detallar características de una mesa que solamente fabrica y que tiene la patente mi primo, pues es discriminatorio, evidentemente, porque esa información solamente la tiene mi primo y esa patente solamente la puede utilizar mi primo, ¿no? Entonces, en ese caso es discriminatorio. Pero en un caso donde es un estándar reconocido por una organización internacional, cuando la etiqueta que verifica, que acredita que ese producto se ha elaborado, no se ha producido, se ha fabricado en base a esos estándares, y todo el mercado tiene acceso a esa información, y todo el mercado tiene acceso a esa etiqueta, y todo el mercado tiene acceso a ese producto, no se produce discriminación. Y esa es la interpretación que ha hecho en reiteradas ocasiones el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, explicitando que evidentemente no se establece ningún tipo de discriminación cuando el mercado es abierto, es transparente y cualquier operador económico puede acceder a ese producto o a la aplicación de ese tipo de estándares, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante. El artículo 127, que no lo traigo aquí, habla justamente de esto, del uso de etiquetas como medios de verificación. Es decir, yo exijo un estándar, yo exijo, pues, que imaginaros que mi papel, ¿no?, pues esté fabricado con un 60% de fibra reciclada, y ese es mi criterio. ¿Cómo lo verifico? Pues hay estándares como la certificación Ángel Azul, como la Cisne Nórdico, como la etiqueta ecológica europea, que acreditan que el porcentaje mínimo del papel reciclado pues tiene que ser un 60%. Pues ya tengo el criterio acreditado por esta etiqueta, esta certificación. Incluso cuando habla la ley de medios de prueba equivalentes, que eso también es importante que se tenga en cuenta, es decir, no se puede exigir tampoco una etiqueta particular, porque posiblemente haya otras que también acrediten el criterio que yo estoy demandando. Los medios de prueba equivalente pueden ser otro tipo de etiquetas, que a lo mejor no explicito en el pliego, pero luego se me acreditan que efectivamente cumplen con ese criterio. El artículo 128 de la ley expresa
¿cuáles son esos medios de prueba equivalente? Y un medio de prueba equivalente, por ejemplo, para una estandarización no puede ser una declaración responsable. Una autodeclaración del propio licitador que dice que sí, que es así, ¿no? Pues eso no es así. Un medio de prueba equivalente, por ejemplo, para un producto de limpieza al cual yo le quiero que no se utilicen determinados tóxicos, ¿no? en el uso de ese producto, pues a lo mejor puede ser una ficha del fabricante, que no ha emitido el licitador, sino que ha emitido el fabricante, además con unos estándares. Puede ser también un análisis de laboratorio de un tercero nuevamente, es decir, que verifique que eso es así. Entonces, puede ser equivalente. Bueno, evidentemente todas las etiquetas, ¿no? Pero no puede ser un medio de prueba equivalente una cosa que no certifique un tercero, porque entonces podemos estar sí que incurriendo en competencia desleal entre los operadores y discriminando a unos y otros, porque realmente no se le está, digamos, exigiendo en condiciones de igualdad, ¿no? Y eso pues lo podéis, podéis ver, ¿no? o leer el artículo 127 y 128 de la ley que hace mención a esto, ¿no? Bueno, pues como veis ahí, el Ayuntamiento de Madrid pues define, exige que todo el café de comercio justo, eso creo que era para una concesión de servicios de cafetería, pues el café sea de comercio justo, que se tiene que basar en lo que dice el artículo 2 de la Resolución del Parlamento Europeo sobre comercio justo y desarrollo, y luego expresa aquellas etiquetas que considera válidas, ¿no? Para acreditar este criterio o medio de prueba equivalente. Que bueno, esa coletilla es importantísima para que un pliego no sea impugnado cuando se exigen determinados medios de verificación, ¿no? En cuanto a criterios de adjudicación, la propia ley, aquí también quiero hacer especial hincapié en que lo de económicamente más ventajosa ya dejó de existir, ya eso no... donde se daba que nunca la ley tuvo una preferencia por el precio, ¿no? La anterior ley tampoco lo decía. No decía, pues el precio tiene que ser el mayor criterio, no. Decía que se debería de priorizar, apostar por la oferta económicamente más ventajosa. Ese término de económicamente más ventajosa inducía a cierto error en cuanto al significado, ¿no? Porque económicamente más ventajosa pues se recurría al precio, ¿no? Pues económicamente más ventajosa es el precio más barato, ¿no? Es lo mejor, ¿no? Pues no, lo mejor no es eso como ha quedado demostrado, ¿no? Lo mejor sería equilibrar, como dice nuestra actual ley, la calidad y el precio. Es decir, medir que sea eficiente desde un punto de vista económico, pero que también lo sea desde un punto de vista de la calidad técnica, de la calidad social, de la calidad medioambiental, para guardar un equilibrio, ¿no? Y adjudicar al mejor contrato, que es el que tiene esta relación, ¿no? Y ahí veis pues, lo que explicita, ¿no? la propia ley que establezca los órganos de contratación para evaluar la mejor relación calidad-precio. Y, erradicamos el término ese de económicamente más ventajosa, ¿no? Si es verdad que algunos ayuntamientos, pues, por ejemplo el de Madrid, que sí que lo analicé bastante, pues sí que tenía una norma interna del propio Ayuntamiento de Madrid que establecía que el 60% de todos los contratos que adjudicara tenía que ser el precio, o sea, el criterio de adjudicación al 60% tenía que ser el precio, pero eso era una medida autoimpuesta por el Ayuntamiento de Madrid, no que la ley de la anterior, no esta, porque esta ya no lo dice, dijera en ningún sitio que el precio tenía que ser el criterio con mayor puntuación, ¿no? Y bueno, aquí traigo un ejemplo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en el que pues, valora que se incorporen, además del personal que ya ha indicado, que creo que lo incorpora como condición especial de ejecución, que se tiene que incorporar un mínimo de personal adscrito a este servicio, creo que era de jardinería, tenía que ser personal en situación o riesgo de exclusión social, pues daba como más puntuación en función de si se incorporaban a más personas, ¿no? Entonces, pues lo hacía de esta manera, ¿no? Pues personas mayores de 45 años, 5 puntos más por persona. Personas perceptoras de la renta básica, pues 5 puntos más por persona, ¿no? Y bueno, pues en condiciones especiales de ejecución, igual. Se pueden incorporar criterios de carácter social y medioambiental. Y hay que hacerlo de manera que pues se pueda hacer mención, en este caso, pues, por ejemplo, es la Junta de Andalucía, que se compromete a la contratación de mujeres, ¿no? en un pliego concreto y pues, habla de que la sustitución, nuevas contrataciones, etcétera, y cuando se produzcan bajas, pues se contrate a mujeres en ese contrato, ¿no? Y pues haciéndolo como condición especial de ejecución. Pero lo más importante creo que en ese sentido, bueno, y hago mención a esto porque ya me he quedado sin tiempo,
Hago mención a estas dos reservas. La primera, que ya la hemos trillado y retrillado y mencionado durante toda la jornada, o sea que no voy a hacer más mención a ella, y que es obligatoria, incido. Pero hay una nueva reserva de contratos del sector público que es aplicada a entidades de la economía social. Lo que pasa es que es más compleja de aplicar que la anterior, porque mientras la anterior es general, se puede aplicar a cualquier tipo de contrato, esta segunda reserva, que es nueva en esta actual ley, solamente se aplica a determinados tipos de contratos, no a todos, y ahí vienen en la propia ley vienen detallados, entre otros el de ayuda a domicilio, que no me parece peccata minuta, vaya, o el de suministro de alimentos, que tampoco es peccata minuta. Pues estos se podrían reservar a entidades de la economía social, como son cooperativas, sociedades laborales, asociaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que ocurre que, bueno, pues se aplican una serie de condiciones que tiene que cumplir la entidad. En esta reserva no se expresa que tengan que ser cooperativas, sociedades laborales, etcétera. Se establecen una serie de principios que tienen que cumplir las empresas que pueden, digamos, participar en estos concursos, ¿no? Y que son principios que tienen que ver con participación en la propia empresa de los trabajadores, que no tengan ánimo de lucro, que repartan el beneficio, que tengan el objeto del propio, o sea, que el objeto de la empresa sea el objeto del propio contrato. Es decir, que durante los 3 últimos años no haya sido adjudicataria del mismo contrato que haya sido reservado. Es decir, se le ponen una serie de condiciones para poder reservar este contrato. Entonces, bueno, aunque es más restrictiva que la anterior, y no es obligatoria tampoco, he de decirlo, muy a mi pesar, pero no es obligatoria porque creo que la economía social puede dar mucho más de sí y es un modelo mucho más democrático desde el punto de vista económico y más redistributivo, ¿no?, de la riqueza. Pues bueno, es una posibilidad y está ahí y ya se está practicando, así que os animo a los órganos de contratación, personas que estéis por aquí, pues que valoréis la posibilidad de hacer esta reserva. Aquí veis la ristra de... simplemente para incorporar criterios sociales y medioambientales tendríais que hacer una lectura del artículo 145 y el artículo 202 de la ley. Y ya os explicita una cantidad de criterios que podéis incorporar en los contratos que son suficientes ya para afrontar prácticamente la totalidad de vuestra contratación, ¿no? Reducir la emisión de gases de efecto invernadero, medidas de ahorro y eficiencia energética, energías renovables, bueno, evitar, ¿no?, el uso de recursos naturales, bueno, pues como condiciones especiales de ejecución, gestión más sostenible del agua, bueno, lo igual, ¿no?, producción ecológica, etcétera, etcétera. Como cláusulas sociales en el ámbito de los criterios de adjudicación y condiciones especiales de ejecución, en los de criterios de adjudicación sí he puesto prácticamente la totalidad de los que viene en la ley. Pero en condiciones especiales de ejecución no me cabían en la diapositiva y no los he puesto. Pero tenéis muchos más, ¿no?, y que tienen que ver con combatir el desempleo, favorecer la igualdad en el ámbito de la ejecución del contrato. Bueno, hacer una reserva indirecta también, es decir, como condición especial de ejecución, se puede pedir a la empresa a la que vais a contratar que subcontrate para alguna de las actividades que están dentro del contrato a una empresa de inserción o un centro especial de empleo, de iniciativa social. Que eso también no se ha explorado tanto, el tema de la subcontratación, y que como condición especial de ejecución lo podéis imponer. O incluso, bueno, como criterio de adjudicación en caso de que subcontraten este servicio con este tipo de empresas, ¿no? Cuando a lo mejor son contratos pues, muy grandes, pero que uno de los servicios o suministros que están dentro del propio contrato se pueda contratar con estas entidades, pues se puede hacer esa reserva indirecta del contrato, que no es a la totalidad del contrato, sino a una parte. Y bueno, cláusulas éticas, pues igual, al comercio justo lo podéis incorporar en cualquier parte y a los convenios fundamentales de la OIT. Y ya lo voy a dejar aquí, porque veo a los ahí levantados, entonces ya me tengo que ir. Criterio, o sea, 3 cosas para definir un buen criterio de una buena cláusula social y medioambiental. Primero, definir muy bien el criterio. Es decir, aclarad ¿qué es lo que queréis? Quiero que todo el café sea de comercio justo. Perfecto. Se entiende meridianamente. No hay duda. Si se quiere que todo el café sea de comercio justo, todo el café de comercio justo. ¿Qué es comercio justo?
Pues el comercio justo es esto, para tampoco, digamos, no entrar, ¿no?, a interpretar lo que se ha dicho. Entonces, pues en el caso del comercio justo, pues se puede hacer mención al estándar de comercio justo que marca, por ejemplo, el sello Fairtrade o que marca la resolución del Parlamento Europeo sobre comercio justo y desarrollo. Segundo, una vez que definimos el criterio, que también otro ejemplo, pues que el papel pues tenga un mínimo de 60% de fibra reciclada. Ese es el criterio. Es decir, que además luego no hay, cuando vaya a interpretarlo y cuando me presente la oferta, no hay duda. Es decir, o el papel tiene el 60% de fibra reciclada o no lo tiene. Es decir, que no... Segundo, medio de verificación. Definir exactamente cómo se acredita ese criterio. Pues se acredita con una etiqueta, se acredita pues, con algún tipo de medida, una prueba equivalente, ¿no? Es decir, que una declaración responsable llegado el caso, ¿no? Que simplemente, pues bueno, ¿usted se compromete a esto? Sí, lo firmo y cuando ejecute el contrato ya pondremos las medidas de seguimiento para ver que eso es así, ¿no? Pero si, por ejemplo, son medidas que se tienen que aplicar durante la ejecución del contrato y que las vas a valorar, pues indicar en la declaración responsable, esto lo voy a cumplir, por ejemplo, en temas de igualdad, ¿no? Esto lo voy a cumplir, esto lo voy a cumplir, esto lo voy a cumplir. No tiene que verificarte nada, porque hasta que no se ejecute el contrato no tiene manera de acreditarte que lo ha hecho, ¿no? Entonces, bueno, una declaración responsable puede ser un medio de verificación en el momento de la adjudicación, no en la ejecución, que es el siguiente paso, el talón de Aquiles de la contratación. Porque todos los esfuerzos se ponen en adjudicar el contrato, en toda la tramitación, pero a la hora de la ejecución, bueno, pues ahí se falla un poco, ¿no? Cuando es, además, desde mi punto de vista, tan importante como la adjudicación, porque si no se ejecuta bien el contrato, difícilmente conseguiréis los objetivos que os habéis marcado, ¿no? Entonces ahí, sistemas de seguimiento, pues hacer control de la propia ejecución por parte del responsable del contrato, o sea, hacer visitas in situ, hacer informes anuales del impacto del propio contrato, de qué número de personas se ha contratado, de facilitar información sobre las personas que están contratadas y en qué condiciones están contratadas para, pues, por ejemplo, evitar que haya personas que estén allí trabajando y no estén dadas de alta, como ha ocurrido, ¿no?, en algún caso. Bueno, pues todo este tipo de criterios que van a ayudaros o incluso, por ejemplo, en la compra de productos, si se me está diciendo que se está sirviendo productos de comercio justo en una cafetería, pues lo mismo a lo mejor quiero ver la factura de compra, ¿vale? Una factura que además coincida con los volúmenes que estás utilizando, que también te puedo pedir esa información. Es decir, no complejizar tampoco mucho el proceso de contratación en cuanto al sistema de seguimiento, pero sí crear la suficiente presión ambiental para darle rigor a aquello, ¿no? Que yo creo que es lo importante. O sea, que el licitador vea que, o sea, el adjudicatario, el contratista vea que efectivamente hay, digamos, una presión ambiental de rigurosidad en cuanto a la ejecución del contrato. Así que, bueno, yo lo voy a dejar aquí. Creo que no... Ahí, porque ya está Carlos y Alois ahí, los dos un poco... Así que nada, pues muchas gracias y no sé si hay tiempo para preguntas. Muchas gracias, David, muy interesante. Sí, justo queríamos ahora abrir el turno de preguntas por si hay alguna persona que esté interesada. Por aquí no veo muy bien. Con ¿Por allí? Por aquí. Vale, perfecto. Bueno, buenos días. Gracias por la presentación, porque muy interesante, la verdad. Sobre todo el final, los sistemas de seguimiento, ¿no?, a la hora de la práctica para los órganos que gestionamos contratación. Una duda sobre los mecanismos para controlar, ¿no?, y verificar efectivamente el cumplimiento, sobre todo de las condiciones de ejecución. Mencionabas algunos, pero no sé cuáles serían los más habituales, y en qué momento de la ejecución, si al comienzo o al finalizar, por ejemplo, ¿no? Esa sería una de las dudas. ¿La vamos contestando o hacemos una ronda? No, ¿no? si Sí, quieres, directamente. sí. Pues bueno, es en función también del tipo de criterio que estés considerando, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres que se contrate a determinado perfil, ¿no? Imagínate en una obra que la propia empresa tiene que contratar a personal para poner en marcha una obra, a lo mejor de cierta cuantía, ¿no? Y tú le dices, pues bueno, del total del personal que vas a contratar,
pues el 5% quiero que sea personal con este perfil, ¿no? Que, por ejemplo, pues sean parados de larga duración, ¿no? Que tengan la cualificación, pero que sean parados de larga duración. Pues ahí, al inicio del contrato, de la ejecución del contrato, deberías de pedirle información sobre quién es ese personal y que te verifique y te acredite que efectivamente son personas o eran paradas de larga duración antes del inicio del contrato y que han sido contratadas para ejecutar esa obra. De alguna manera, para que tú, digamos, verifiques que eso es así y luego durante la ejecución del contrato verificar que esas personas siguen contratadas y que incluso si son sustituidas por alguna razón, sean sustituidas por personas con el mismo perfil para cumplir con tu objetivo, ¿no? Si, por ejemplo, es un criterio que tiene que ver con el uso de productos durante la ejecución de un servicio, pues tú a lo mejor lo puedes hacer. Yo he visto en algunos contratos que lo hacen como con informes anuales, ¿no? Si un contrato dura varios años, pues un informe anual, ¿no? O un informe semestral. Por ejemplo, he hecho un análisis recientemente sobre cómo las universidades públicas españolas incorporaban o apostaban por la alimentación sostenible en sus contratos de servicios de cafeterías, máquinas vending y comedor. Y muchas de ellas lo que hacen es, pues, anualmente le piden a los concesionarios o a los contratistas que les informen de, por un lado, cuál ha sido el volumen de compra o de venta de productos de producción ecológica y de comercio justo que han hecho. Que le acrediten con facturas que ese volumen de compra coincide con una compra de este tipo de productos. Y eso lo saben, o sea, como condición de ejecución lo imponen, entonces lo saben antes de empezar el contrato. Por tanto, el contratista, el adjudicatario ya sabe qué información tiene que ir recopilando para que de alguna manera cuando llegue el momento de emitir ese informe lo tengan que emitir. Otra cosa es que luego se emita el informe, que lo mismo si el responsable del contrato no hace el suficiente seguimiento o recuerda que se tiene que entregar este informe, luego el informe llegue, ¿no? Pero bueno, si se dejan claras las cuestiones así básicas de seguimiento del contrato, pues lo puedes hacer en función de la duración del contrato, de la tipología de la propia cláusula. Incluso si son medidas de gestión medioambiental, ¿no? Como vuelvo a la separación de residuos. Estoy un poco pesado con el tema. Pero pues verificar in situ que efectivamente pues, el centro de trabajo o el edificio en el que se esté prestando ese servicio, pues donde haya que depositar residuos, pues efectivamente estén los 3 cubos, ¿no? Y que luego se gestione debidamente, ¿no? Pero al menos verificar por parte del responsable del contrato con una visita in situ, que también es otra de las medidas que imponen algunas entidades, pues se visite el sitio y se vea que efectivamente se está haciendo así. O sea, que el medio de verificación puede ser cualquiera, ¿no? Pero bueno, que va en función del criterio en sí, ¿no?